Hola, mi nombre es Gabriel Esparza y esta es la presentación de mi proyecto de investigación cualitativa para el módulo 204, Metodología en el estudio de los procesos socioculturales, con la docente Argelia Gómez Ávila. El nombre de mi proyecto es Evolución de las emociones de los mexicanos a través de un año de pandemia. Los mexicanos no experimentamos la pandemia por COVID-19 de la misma manera que los ciudadanos de otros países. Incluso dentro de México ha existido mucha desigualdad en la experiencia de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, algunas personas perdieron su trabajo, algunas personas perdieron familiares y un sinfín de situaciones. Sin embargo, algo que ha sido muy común en el surgimiento de emoción es el surgimiento de emociones como el miedo, la ansiedad o la incertidumbre, lo cual al ocurrir de manera prolongada puede afectar negativamente a nuestra salud. Al reconocer las diferencias en la experiencia que cada uno hemos tenido ante el mismo evento catastrófico y mundial, nos puede ayudar a entender mejor la manera en la que funcionamos y los factores agravantes o protectores ante el trauma, dado que un evento catastrófico puede o no generar trauma y secuelas psicológicas dependiendo de la manera en que se manejan las emociones. Existe un riesgo alto de experimentar eventos catastróficos en un futuro no tan lejano, como sequías, inundaciones, incendios y nuevas enfermedades y pandemias, debido a factores como, por ejemplo, el calentamiento global. Los estragos en la salud mental serían de esperarse, por lo que sería útil tener datos que nos ayuden a formular estrategias para evitar dichos daños o poderlos sobrellevar de mejor manera. Las investigaciones acerca del impacto psicológico de la pandemia por COVID-19 han sido varias y se han enfocado en aspectos tan distintos como el efecto de la ansiedad provocada por la pandemia en las compras de pánico, la manera en la que la psicología puede ayudar a cambiar comportamientos para combatir la propagación del virus, como por ejemplo la implementación de técnicas psicológicas para fomentar el uso de mascarillas o para fomentar la sana distancia, etcétera. También se ha estudiado, por ejemplo, la percepción del riesgo de infección. Y hasta el momento se ha demostrado que la pandemia ha tenido consecuencias en el estado emocional y la salud mental de la población de una manera casi inmediata, resultando en, por ejemplo, estrés y ansiedad. También se ha demostrado que ha variado la manera en la que se experimenta la pandemia. Por ejemplo, en el estudio sobre la percepción del riesgo de Raude y colegas, una parte de la población estudiada presentó un excesivo optimismo, mientras que otros fueron mucho más pesimistas. Un factor que afecta a la experiencia de este evento catastrófico mundial es el de nuestros contextos individuales. La literatura previa es útil para darnos una idea de la situación o de los efectos probables de la pandemia en la salud mental, pero no nos dice mucho sobre la evolución de este estado emocional. Los estudios hasta el momento se han centrado en poblaciones distintas a la mexicana y han sido realizados principalmente en los primeros meses de pandemia. Es decir, que no ha habido un seguimiento del estado emocional de la población mexicana ni de sus necesidades psicológicas. Por estas razones, es importante que desde este momento podamos recolectar datos sobre la manera en la que los mexicanos y mexicanas de distintas edades y contextos hemos sido afectados emocionalmente a través de un año de pandemia y que podamos analizar el impacto psicológico que ha tenido la pandemia en la realidad. Esto es para que podamos distinguir qué tanto ha cambiado la situación emocional de los mexicanos desde el inicio de la pandemia hasta el momento, que podamos estudiar el papel del contexto socioeconómico en la vivencia de la pandemia, que podamos evaluar la necesidad de alguna clase de intervención en lo colectivo para tratar de mitigar posibles secuelas psicológicas en la población, como por ejemplo la aplicación de primeros auxilios psicológicos en grandes poblaciones y también para que podamos tener una idea del efecto que tiene este tipo de eventos en la salud mental de poblaciones a gran escala. Considerando que estamos en un momento en el que la distribución de vacunas ya ha comenzado en México y ya ha avanzado en México, sería de esperarse que los niveles de optimismo y otras emociones presenten cambios y variaciones. El marco teórico de esta investigación sería interpretativo, porque se busca conocer cómo están operando las emociones en la realidad respecto a los eventos de la emergencia sanitaria a lo largo del último año. La investigación busca satisfacer las preguntas: ¿cómo han evolucionado las emociones de los mexicanos a través del último año?
y cómo ha cambiado la percepción y las emociones de los mexicanos acerca de la pandemia a partir de la distribución de vacunas, si es que este factor ha afectado. El objetivo es describir los cambios que han tenido las emociones y percepción de los mexicanos a través de este último año. Se va a trabajar con población mexicana de edades y contextos variados, aunque principalmente se trabajará con datos de personas mayores de edad con acceso a Internet. El muestreo se hará por conveniencia, dado que se busca obtener la mejor información en el menor tiempo posible. Se utilizará la entrevista estructurada, dado que se busca obtener los datos de la mayor cantidad y variedad de sujetos posibles en el menor tiempo posible. Por lo que se buscaría utilizar el autorreporte a través de un formulario electrónico vía Internet o a través de llamadas o videollamadas, aunque haciendo preguntas abiertas. La entrevista que se utilizaría sería la que aparece en pantalla, que cuenta con preguntas que, bueno, abarcan desde qué tanto cambiaron tus actividades cotidianas al inicio de la pandemia y continúa con preguntas que eh, ya son sobre los cambios hacia el final de la pandemia, como por ejemplo, a inicios de este año comenzó la administración de vacunas. ¿Esta noticia cambió tu perspectiva a futuro sobre la pandemia? A todos los participantes se les pediría firmar un consentimiento informado después de presentarles la información sobre el uso de los datos recabados. Para concluir, se puede decir que diseñar este tipo de investigación tiene sus retos, pero al no enfocarse en lo numérico, sino en las vivencias de primera mano de los sujetos, nos permite una comprensión más profunda de la experiencia humana. Es decir, nos permite conocer más sobre cómo están viviendo las personas o los sujetos los fenómenos que estamos estudiando. Por último, les presento la bibliografía utilizada y les agradezco mucho la atención.